Día de hoy, para mí es muy importante que el día de hoy podamos estar compartiendo la palabra, porque para los que estamos estudiando como pedidores de lluvia, les hacemos esa sugerencia, esa petición encarecidamente hacia ustedes y hacia todos, ¿verdad? Que podamos tomar en cuenta. Sí, hermanita Ana, muy buenas noches, bienvenida, Tlazocamati. Esa petición que yo les hago es que el día de mañana podamos hacer una mini ceremonia, ¿no? Una ceremonia pequeña o desde nuestras posibilidades a, a Tlaloc, que es el regente de la trecena, a la madre tierra, al sustento, a la mazorquita, ¿verdad? Por ahí, si ustedes pueden conseguir unas mazorquitas, saumarlas, esas mazorquitas, saumarlas, si es posible, de los cuatro colores. Tenemos por ahí todavía unos cuantos. El día 27 nos visitan unos hermanitos y también les reservamos para darles ese sustento. Nos visitan para darles un bastón y pues leer algunos tonales, ¿no? Tenemos, vamos a tener la oportunidad, la exclusiva de leerles su tonal de personalmente en persona, pero a mí sí me gustaría que el día de mañana podamos saumar nuestra mazorquita, nuestra semillita que vamos a sembrar en el siguiente año. Y al mismo tiempo ir a visitar Tepeyolotli, porque recuerden que es el regente de Masat, ahorita lo vamos a ver. Con todo esto, en la trecena de Masat, con todo esto, hermanitos, es prudente seguir trabajando, seguir. De aquí hasta el 5 de enero vamos a terminar con estos ejercicios, pero sí seguir intencionando, hermanitos, el trabajo muy importante, ¿no? Es muy importante que nosotros sigamos conectados con el gran abuelo Tlaloc. ¿Por qué les hablo de pedidores de fertilidad? Porque justamente Masat habla de su regente Tlalocantecutli. ¿Quién es Tlalocantecutli? Tlaloc, del fertilizador, Locan, lugar, Tecutli, el gran señor fertilizador. ¿Y qué creen que quién es el gran señor fertilizador con el venado? Cada uno de nosotros somos los grandes fertilizadores, hermanitos. ¿Sí? Y bueno, denme la oportunidad el día de hoy de leerle el tonal. El tonal de hoy es Chicuelli Masa. Yo quisiera que cuando les comparto, la hacemos llegar a ustedes a través del grupo el tonal y tengan mucho cuidado en revisarlo, porque a veces lleva errores. El día de hoy le pusieron como semiquistli, no estamos en semiquistli, estamos en Chicuey Miquistli, 8 muertos, ¿no? Que terminamos, claro que terminamos. Y ahorita terminamos apenas, debió de ser Chicuey Miquistli. Ya terminamos a las 6:45. Ahorita estamos en el tonali Chicnawi Masa. ¿Y por qué les hablo de que es un día propicio, es un día muy propicio para nahualear, para encarnar a Tlalocantecutli y a Masa? El número 9 es el número nahuálico, es el número sagrado. En el número 9 se está dentro de la cuenta de los tonalti, de las energías. En el número 9 está el agua. Y el agua es el elemento nahuálico. ¿Por qué? Porque el agua podemos encontrarlo en líquido, en cubitos de hielo, en sólido, en gaseoso. Ujú. Y lo que nos representa a nosotros somos esto, el líquido. ¿Por qué? ¿Por qué en líquido, hermanitos? Porque nuestra sangre está en líquido. ¿Eh? Pero también nos habla
nos habla de que nos podemos transformar en vapor, ¿sí? Somos agua. Entonces, tenemos el elemento nahuálico en nuestro cuerpo. Ojo, aquí también hay que entender que decimos, no es que soy un nahual y voy a nahualear y me voy a convertir en un perro, en un burro, en un marranito, no, todo en cualquier animalito. Esa es otra parte un poquitito más delicado, como que un punto más avanzado de que se puede, sí se puede. Entonces, hay ciertas prácticas y compromisos que tienes que hacer y hay puntos, como dicen los abuelitos, que tienes que realizar, son compromisos fuertes. Bueno, entonces, nahualear quiere decir, voy a encarnar en mi pensamiento y en mis emociones la energía de masa del venadito, ¿sí? Y hoy es un día propicio, el número 9. El ejercicio que podemos hacer como venaditos, ¿cuál sería? Olfatear, percibir con nuestras antenitas, y que son las antenitas para nosotros va a ser nuestro cabello, ¿sí? Entonces, esta parte es súper importante, su nombre de Masat, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar, miren, Masat es venado, es es un alusivo también a la medicinita que le llaman venadito azul, que también tiene su propia leyenda, ¿no? Tiene su propia leyenda de los hermanitos de la parte norte, ¿no? Sobre el venadito azul. Pero bueno, el día de hoy quiero iniciar la clase con este pequeño cuentito que a mí me lo compartieron el día de hoy, antes de que se me olvide, se los comparto a ustedes, ¿no? Y justamente cuando veníamos caminando, había un lugarcito donde estaban las hormiguitas, ¿no? Estaban las hormiguitas rojas, esos que pican bien fuerte. Entonces nos sentamos, dice el abuelito, ¿ven las hormiguitas? Sí. Fíjense que en algún tiempo no muy lejano, y esto quiero que lo tomen en cuenta ustedes, como, dice como una enseñanza, se dice que había un escarabajo. Este escarabajo era un ser muy, pero muy altanero. Se creía se creía la gran cosa, dice, por su tamaño. Entonces, a todos los animalitos los molestaba, ¿no? Veía pasar ahí un ratoncito y lo molestaba. Veía pasar ahí algunas cosas, algunos animalitos, algunas plantitas, los trozaba, sus hojitas y todo. El chiste que era un desastre este escarabajo. Y la hormiguita, como es tan trabajadora, es tan centrada en lo que hace, dice, ella no le tomaba en cuenta que andaba haciendo su relajo, él se encargaba de trabajar. Pero como siempre, este escarabajo es tan imprudente cuando se da cuenta que viene cargando un enorme, una enorme semilla, pero ahí venía la hormiguita cargándolo y llega el escarabajo con sus tenazas, le quita y se lo avienta para abajo, se lo rueda, se va rodando allá, se va rodando esta fruta. Entonces la hormiga lo encara y le dice, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dice, no, pues nada, voy a ir por el fruto porque lo tengo que llevar con mi pueblo. ¿De acuerdo? Y se empieza a reír a carcajadas el escarabajo. La hormiguita fue, lo trae nuevamente, lo trae cargado. El escarabajo nuevamente se quería divertir. Le agarra sus tenazas, lo levanta, y como él es más alto, él le dice, ¿y qué vas a hacer? Dime, con ese tono de burla. La hormiguita le dice, no te confíes, no te confíes, amigo. Mira, yo con mucho respeto te pido
que me des el fruto que es de mi trabajo. Le dice, ¿y qué? ¿Y si no te lo doy, qué? No, pues es que necesito que me lo entregues, yo lo tengo que llevar. Bueno, dice, ¿y qué? ¿Y qué vas a hacer para quitármelo? ¿Acaso podrás quitármelo? Y le dice, bueno, está bien. Mira, a pesar de mi tamaño, a pesar de mi cuerpo, yo puedo cargar cosas, lo de 20 veces que mi cuerpo y lo soporto, ¿no? Inclusive si gustas yo te puedo cargar, pero cargo cosas tan pesadas que no necesito, que no necesito cargar con el peso de tu ignorancia, con el peso de tu arrogancia. Yo no necesito demostrarle a alguien más mi capacidad. Lo único que te pido, con respeto, que me des el fruto. Ten en cuenta que todo con exceso hace daño. Por favor, dame, dame el fruto porque me tengo que ir. No puedo perder mucho tiempo. Yo tengo mucho trabajo. Y entonces el escarabajo le sonrió y le dijo, ten, muchas gracias. Se fue la hormiguita. Para su sorpresa del escarabajo se quedó así confundido, ¿no? Estaba confundido. Y en ese momento llega un ave. Desde arriba lo visualiza el ave para poder atraparlo al escarabajo, ¿no? En ese momento, dice la hormiguita, fue a dejar el fruto, ya venía de regreso para ir a traer más. Cuando se da cuenta que este ave lo picotea al escarabajo y ya está ahí, está por tragárselo. Y entonces la hormiguita corre y le pica en la patita del ave. El momento de que le pica, abre su piquito, suelta al escarabajo, el escarabajo corre y la hormiguita se esconde. En ese momento el ave se quedó sin su comida. Vieron que ya no había peligro, sale el escarabajo y le dice, ¿por qué lo hiciste, hormiguita? ¿Por qué lo hiciste? Si yo me he burlado de ti, yo te he ofendido, me he reído de ti y ahorita me acabas de salvar la vida. Le dice fácil, fácil, amiguito escarabajo. Yo doy lo que tengo, tú das lo que tienes. Y tarde que temprano se acaba de cumplir mi promesa que te hice. ¿Y qué te hice? ¿Qué promesa te hice? Al paso que vas con tu arrogancia, todo con exceso hace daño. ¿Te diste cuenta que no eres superior a los demás? Y entonces, dice, ¿cuál sería la enseñanza? Nos dice que jamás alardeemos, claro que lo de él lo dice en náhuatl, pero yo trato de interpretarlo de esta manera. Jamás alardeemos ni tratemos de humillar a los demás, porque cada uno de nosotros cumple una función importante en este mundo tan hermoso, en esta interacción de energías. Siempre, siempre queremos aludir a lo que tenemos, pensando que los demás no son necesarios. La otra enseñanza decía, no soportes, porque yo les platicaba de este amigo, del que comenta siempre, ¿no? Que todo lo califica, eso es falso, ¿no? De este Pérez Barragán, ¿no? El de Tlaxcala. Entonces yo le decía,
Yo viví este momento, le digo, es cuando me traté de contenerme, pero sí, sí, y entonces me cuenta este cuentito, ¿no? Dice, no, no lo soportes su arrogancia, no soportes su ignorancia, no lo soportes. ¿Para qué lo vas a soportar? Sé como la hormiguita. ¿Sabes de tu capacidad? Déjalo, déjalo. El mejor arma que puedes utilizar es tu bondad y tu humildad. Ellos por sí mismos van a caer. Y viene muy ad hoc, viene muy correlacionado con lo que vamos a ver el día de hoy, con Masad, ¿sí? La palabra Masad se divide de dos raíces mm, gramaticalmente. Dice la palabra maski, aunque, en náhuatl decir maski, aunque no, está bien, no pasa nada, maski, como que restarle esa importancia. Ma, la palabra ma, partícula ma, significa que, y la partícula ma como que es inclusiva o inclusivo. Inclusivo en que da la orden, se incluye a las acciones u orden, ¿no? O sea, si yo le agrego la partícula ma, más verbo, más pluralizador, lo que pluraliza, nos lleva a la, sí, gracias, nos lleva a lo siguiente. Yo me incluyo dentro de esta acción. Por eso hemos dicho, matimosewican, descansemos. Yo no solamente les estoy diciendo, no descansen, no, descansemos, todos descansemos, inclusivo. Y es una característica de nuestra cultura, de nuestro gran tierra de Anáhuac, la de ser inclusivos, ser comunitarios. Dice, matipaquican, que seamos felices. Pero para nosotros la felicidad no es, en náhuatl no encontramos la palabra como feliz, paqui, paqui, contento, feliz. Pero para estar feliz, nosotros necesitamos tres cosas. ¿Cuáles serían esas tres cosas para que nosotros seamos felices? Estar en armonía con todo lo que me rodea. Uno. Dos, ser conscientes del gran poder que tenemos, de la gran capacidad, y a pesar de toda esa gran capacidad, no, no le permito esa gran capacidad de sentirme el superhombre, la gran mujer, la supermujer, ¿no? Siempre con humildad, siempre dispuesto a escuchar, a aprender. Y el último, pero aunque no menos importante, el último es estar consciente de que nosotros no somos eternos y debemos de estar en paz. Lo decíamos ayer con Miquistle, ¿no? El pasado, si enfocamos nuestra vida en el pasado, nos lo vamos a pasar martirizándonos, sintiéndonos unas personas infelices. ¿Por qué? Porque realmente, pues, no puedes corregir el pasado. Ashkanwanika, si enfocas tu vida en el presente, en el aquí, en el ahora, encontrarás esa paz. De disfrutar cada momento, cada segundito que pase, disfrutarlo. La palabra matipaquican, que seamos felices y que estemos en paz con nosotros mismos, ¿verdad? Y el estar en paz con nosotros mismos, no mentirnos a nosotros. Podemos mentirle a los demás, pero a nosotros difícilmente nos podemos mentir, aunque a veces lo hacemos.
Esta, en la gramática, la palabra she, la partícula she, prefijo she, que va antes del verbo, nos sirve para dar una acción, orden, instrucción o sugerencia. She más verbo y can como plural, como pluralizador, ¿no? Entonces, es algo que necesitamos nosotros entenderlo, no como gramática, como acción, verbo acción. Dice, chico chican, duerman, duerman ustedes. Ahí estoy dando una orden. Chico chican, duerman ustedes. Chicochi, duerme en singular, pero ahora en la palabra mágica le llamo yo. Ma, maticochican, dormamos nosotros. Yo me incluyo. ¿Por qué? Cuando yo me incluyo en esa orden, ya no estoy dando una orden, estoy haciendo una petición, ¿sí? Cuando le agregamos maticochican, matimosehuican, matipaquican, matihuetzcacan, dice, ma matlacuicacan, que cantemos, ¿no? Que cantemos nosotros. Bueno, a todo esto está la otra partícula, que es este, el atl, ¿sí? Atl. ¿Y qué quiere decir? Entonces está diciendo el venado, en sí la palabra masal quiere decir que seamos agua. Ujú. Que nosotros seamos agua. ¿Eh? Que seamos agua. ¿Y el agua qué hace? Fertiliza. Aquí está, miren. No me lo estoy sacando de la manga esta gramática. Esta lectura, ahí está. Ellos, los abuelos, lo escribieron aquí, miren. Recuerden, es básico. Casa es nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Aquí, miren, tiene el agua. Y nosotros, como casa, llamamos ¿a quién? Al agua. ¿Y cómo lo llamamos el agua? Chequen. ¿Se acuerdan esta, esta insignia, esta imagen? ¿Dónde lo traía Tecusistecas? ¿A dónde lo traía? Sí. En la frente. Y chequen dónde lo encontramos nuevamente. Por eso yo les decía, necesitamos ir congruentemente. O sea, hagan de cuenta, uno es una secuencia, es un engranaje, va, siguiente el tonal. Los abuelitos nos dijeron, ah, no, sí, el 7, Mazatl, que está en el número 7, que sea Mazatl, ahí no. No, sí, no lo hicieron ahí se va. Tuvieron que hacer mucho estudio, mucha observación. ¿Quién es, quién representa el número 7, hermanito? Nosotros, cada uno de nosotros. Somos el séptimo rumbo. Y eso no nos lo sacamos de la manga, ¿no? Ahí está. Está en los Amosh, ¿verdad? Pero bueno, nos dice Massad que seamos agua fertilizadora para todos, porque somos el número 7. Dice que seamos. O sea, cuando dice que seamos, quiere decir que yo también me incluyo. Ojo, cuando digo que seamos, a ver, aquí es esta parte que yo les decía. Si yo digo que seamos, quiere decir que yo lo hago, porque sería algo incongruente, no habría congruencia, no habría un ishli y un yolot, no habría una identidad, un amor por lo que hago, si yo les digo, sean fertilizadores, hermanitos. Pero cuando ustedes me preguntan algo, no, yo no les voy a decir eso. Esperen que el gran espíritu les revele esta sabiduría.
¿Estoy siendo congruente con ustedes? No, no, de ninguna manera. Si yo digo que seamos fertilizadores, ¿lo estoy haciendo como fertilizador de la mente, del espíritu, del corazón? Claro que no. Y muchos dentro del ámbito educativo, hermanitos, yo me he encontrado a muchos hermanitos así. En mis inicios tenía un hambre voraz de aprender pedagogía, didáctica, estrategias de enseñanza, y les preguntaba a los que ya llevaban años, ¿no? Oiga, tengo esta problemática con mis niños, algunos se les dificulta leer, que dígame qué puedo hacer. Estudia, a mí me costó. Dicen, yo me quemé las pestañas leyendo. Mira, tráeme una hojita, aquí te voy a escribir, aquí te voy a escribir los títulos de los libros. El libro tal, el libro tal, el libro tal. ¿Usted los tiene? Sí. ¿Por qué no me los presta o le saco fotocopia? No. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que te voy a dar mi herramienta de trabajo? Pero usted ya los leyó, ¿no? Sí, pero son míos. No estoy siendo fértil. No estoy trabajando esa parte. Y creo que en todos los trabajos nos llega a pasar. Que nos dicen, oiga, pero sí, espera que el gran espíritu, el gran misterio te lo devele. Ajá, y si el gran espíritu no me quiere develar, ¿por qué no me dices el camino? ¿No? O mira, tengo este librito, igual te puede servir. Sí está en digital, pero bueno, algo a nada, ¿no? Dice que seamos agua fertilizadora para todos. Bueno, vaya eso, que nosotros demos el conocimiento, hermanitos. Allá ustedes donde están, en el ámbito, en el espacio que se desenvuelve, por favor, si les preguntan, oiga, mire, hemos escuchado. Sí, lo poquitito que yo sé, te lo comparto con mucho amor y mucho respeto, como a mí se me fue compartido. Hagámoslo de esa manera. No seamos egoístas, hermanitos. Debemos de vibrar, de caminar con lo que nosotros predicamos, ¿no? Con lo que nosotros estudiamos. Dice, que fertilicemos en, que fertilicemos en los diferentes ámbitos a los demás. Hermanitos, en lo espiritual, en el Tonalpoali, en el náhuatl, en la numerología, en pedir lluvia, en vivir con esa filosofía de los abuelitos, compartámoslo. Que trabajemos como fertilizadores en el ámbito del autoconocimiento. Yo he captado, tal vez ustedes hayan captado más formas, ¿no? Yo he captado solamente 3 formas de aprender. Uno, por mí mismo, observando la naturaleza, acechando. 2, leyendo libros. Pero al leer el libro, estoy leyendo el Neltilistli de alguien más. Esa es su verdad, que lo plasmó en un libro, y bueno, ¿no? 3, lo que leí, lo pongo en práctica y obtengo mi sabiduría, que es mi Neltilistli. No hay más. Qué bueno que fuéramos como las computadoras, ¿no? Me pongo aquí el USB y le programo, sale, pasa toda la información. Ahí está. No es posible, ¿sí? Entonces, seamos autofertilizadores, que fertilicemos nuestra mente, nuestro corazón con nuestras emociones, nuestra espiritualidad y nuestra palabra florida.
iluminando como el sol. Vayamos iluminando como el sol, que cuando lleguemos a alguna reunión, alguna ceremonia, que digan, qué bueno que llegó la hermanita, el hermanito, el abuelito, la abuelita, qué bueno que está con nosotros, ¿no? Que sientan esa vibra, porque sí vibramos, ¿eh? Aunque no creamos, aunque decimos, no, ¿qué van a saber lo que traigo? No es cierto, se siente la vibra, se siente cuando alguien llega decimos, con esa batería baja, cuando alguien llega con problemas, cuando hay alguien llega que ha pasado por ciertas situaciones, se siente, en verdad. Cuando nosotros nos callamos y empezamos a percibir, se siente esa energía, ¿no? Nos dice, dando vida como el aire. Demos vida a los demás. ¿Cómo vamos a dar vida? Bueno, dándonos una palabra, como el cuentito cortito que les acabo de compartir. No está escrito. ¿Qué necesitamos? Escribirlo para que no muera, ¿no? Yo me voy a poner a redactar para que no muera, ¿sí? Sin ambición de ganar y sin miedo de perder. ¿Por qué? Porque pues quizá con ese libro no ambiciono hacerme millonario. Ustedes saben que la literatura no deja dinero, ¿no? Pero deja huellas, sí, en la mente y en el corazón de los demás. Si tú conectas cuando escribes, si tú lo agarras apasionadamente, lo haces y lo trabajas, impregnas tu energía en esa palabra. Créame que sucede, que vibra. Y lo sentirán en este libro de poemas que estamos por concluir, lo sentirán esa energía de mis peques. Hay un poemita donde habla de un niño que su papá es alcohólico. Y cuando lo empezó a contar y leí cómo escribirlo, pues sí le salieron las lágrimas del niño. No podía externarlo, porque dice, no tenemos que comer, pero mi papá siempre encuentra la manera de seguir bebiendo. Y los que sufrimos somos nosotros. Mi mamá, con el maltrato que le da a mi papá, con la escasez que trae a la casa. No, 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 no. Muy bonito, su palabra. Y lo convirtió en esa palabra florida. Pero bueno, entonces, si nosotros vemos, hermanitos, aquí a Tlaloc, ¿sí? Chequen, este Tlaloc, no se sienta justamente igual en Suicpali. Inclusive él ya está dando un paso, el pie derecho ya está dando un paso adelante. Y el pie izquierdo lo va a impulsar para dar el paso y seguir esa dinámica. Lo cual nos indica justamente que la espiritualidad nos va a forjar, nos va a guiar hacia este sendero tan hermoso. Sus cacles, sus guarachitos, son de color blanco. Nos habla de que nuestro caminar sea ese caminar limpio, sea ese caminar donde nosotros podamos ir sembrando, podamos ir abriendo la puerta, podamos ir tejiendo, ¿verdad? Ese gran tejido hermoso que hace Tlazolteotl en el trabajo que nos toca. Dentro de su mashlat, tiene un mashlat aquí, es amarillo, rojo, blanco, ¿no? Si se dan cuenta, es color rojo y blanco, y aquí en la punta del mashlat tiene un ojito estelar, que todo lo ve, el poder. Asimismo, dentro de su vestimenta tiene un collar de este. Cuando encontramos este collarcito de color amarillo, ¿qué representa? Y chequen su cabello también. ¿Es una advocación de quién? Donatio. Ujú. Es una advocación de Tonatio, la Socamat. Eso hay que irlo aprendiendo, memorizando, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Por qué Tonatiuh? Porque al igual que el sol, la lluvia, o sea, la fertilidad de Tlaloc, se nos da sin, sin distinguir a los demás. Que algunos viene la lluvia y nos molestamos. Ay, estas benditas lluvias, porque ya empezó a llover, se inunda mi calle, sí, porque tiras toda la basura en la calle, por eso se tapan las coladeras. No, pero es que luego se moja uno, sí, pero no te vas a derretir. Cuando el que siembra en el campo dice, no, pues gracias. Gracias, Tlaloc, de que el día de hoy estás fertilizando la tierra, acabo de sembrar, ¿no? Al momento de llover, pues qué bueno, porque van a brotar mis milpitas, el frijol, la calabaza, todo lo que haya sembrado, ¿no? O sea, da para todos también, Tlaloc. Por eso es que tiene una advocación de Tonatiuh, que también a la vez, Tonatiuh calienta el agua, se evapora el Chalchihuitlicue, el agua de los ríos, de los mares, y eso es lo que forma las nubes. Por eso tiene correlación. Ahora bien, al mismo tiempo, en este collarcito, tiene el hilito de color rojo. Es una fuerza de voluntad para poder lograrlo. Ahora yo les pregunto a ustedes, mis hermanitos, que ya hemos avanzado un poco a la lectura de los tonales, de las energías, el color de su piel, ¿qué nos simboliza o qué mensaje nos da con el color de la piel? ¿Alguien me lo puede decir? La, Chequen su color de piel. la tierra, Ujú, puede ser la tierra, pero chequen bien el color de la piel. En las otras energías es de color amarillo, rojo. ¿Qué color tiene este tlalo? café. ¿Perdón? Es café, ¿no? ¿Te me tiene? Ajá. ¿Y la mayoría de nuestra piel de qué color? ¿Las personas? Morena somos. Ajá. Exacto. Color de tierra, ¿no? Color de la tierra, color moreno como nosotros, morenitos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros somos Tlaloc, Mm. somos Tlalocantecutli, ¿no? Y no lo estoy inventando yo, hermanitos. Es el color de nuestra piel, ¿no? Nos está diciendo, sé como Tonatiuh que da luz a todos los demás, pero en este caso tú fertiliza a todos los demás, lo que decíamos en este texto, ¿no? A la vez, lleva una pequeña carga, chequen ustedes aquí, en su espalda, y es de color blanco, con puntitos negros. Pero dentro de esta carga que lleva en su espalda, ¿qué lleva? Sus flechitas. ¿Eh? ¿Qué nos dice? Lleva tus flechas. ¿Y las flechas qué son? Son nuestros objetivos. Son la direccionalidad hacia dónde vamos a ir, hermanito. Hacia dónde vamos a vibrar. Hacia dónde vamos a enfocar, a enfocarnos. Hacia dónde vamos a caminar. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Hacia dónde vamos a caminar. Ujú. El color blanco nos dice que debe de representar lo limpio, lo puro. Y estos puntitos blancos nos habla del recordar de nuestra parte interna, de nuestro espejito de obsidiana, sin olvidar esa parte. En la parte de abajo, miren, en su mismo, la carguita que lleva, tiene dos ojos. ¿Se dieron cuenta?
Tiene dos ojos en su espalda. ¿Qué nos simboliza? Vive en esa dualidad. Empodérate, empodérate tú como gran ser humano en esa dualidad. Y la lluvia vive en dualidad, hermanito. Puede ser una lluvia refrescante, en abundancia, que fertilice el bosque, los sembradíos, y qué bueno. Pero también puede inundar, puede destruir. Por eso nos lo muestra un rostro. Y aquí en esta parte es el color azul, es el fluir de su vida. Asimismo, aquí podemos encontrar nosotros en en su atadito, dentro que lo acompaña con su mashler de color azul y blanco. Pero chequen ustedes, tiene que una flor, no tiene un volátil. Recuerden que los demás tienen atrás, tienen un volátil. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fertilidad sea florido. ¿Por qué? Recuerden, nuestra parte sexual también representa la parte de nuestra fertilidad. Y justo la lluvia habla de eso. Me decía un hermanito, pero tú con esta explicación me estás hablando mucho de sexo. ¿No será que estás obsesionado con esto? Les digo, no, porque para los abuelitos es algo natural, es algo parte de nuestra naturaleza. Dime, ¿los perritos les da morbo en la mente? Dicen, es pecado que están teniendo relaciones aunque los vean. Ah, no, pues que son animalitos. ¿Y nosotros qué somos? También somos animalitos, pero animalitos programados, porque te dijeron que tener relaciones que estás pecando. Y los representantes de Cristo te dicen, estás pecando. Y son más pecadores ellos. Para los abuelitos es algo natural. Por eso nos lo pintan aquí en la cintura, la parte sexual de nosotros. Pero ojo, también al tenerlo en la parte donde inicia el coxis, la flor nos habla también del florecer de nuestra percepción, de percibir con nuestros órganos internos, con nuestra piel, con nuestro cabello, y no es eso lo que hace el venadito. Es muy perceptivo e intuitivo, es lo que nos está señalando aquí. Ahora bien, en su rostro, si se dan cuenta ustedes, su rostro, ¿verdad? Bueno, aquí tiene un collar de jade, que es el fluir. Por eso yo siempre les he dicho y les decía, consíganse algún collarcito que tenga jade, porque cada vez que se les presente un problema, lo pueden decir, no, pues tengo que fluir. A mí me pasó muy recientemente con esos comentarios en el Facebook, lo que es, digo, bueno, tranquilízate, fluye, ya. Entonces, el color amarillo y rojo que tienen en el cuello nos representa la fuerza de voluntad de fluir con nuestra palabra. Tiene una máscara, es un personaje, si ustedes se dan cuenta, tiene una máscara, es la máscara de Tlaloc. Bueno, literalmente dentro del ámbito occidental, ponernos una máscara es algo normal, ¿no? Una máscara, ¿o por qué nos pondríamos una máscara? Les pregunto a ustedes. Si yo ahorita les dijera, vamos a conseguir una máscara de nuestra preferencia, ¿cuál sería la máscara que escogeríamos nosotros? ¿Alguien me lo puede decir? La de Tlaloc, Ujú. ¿Por qué, hermanito, la de Tlaloc? porque siento que es una identidad que me representa y siento que una máscara es como, pues, como que
empoderarse con esa identidad, con ese personaje. Mate. ¿Sí? Todo el tiempo estamos usando máscaras, hermanitos. ¿No? Llego con mis cuates, mi lenguaje es diferente. ¿No? Mi lenguaje es diferente, con ellos echamos relajo pesado, decimos, echamos chascarrillos ahí. Ojo, con mis amigos, con mis amigas, con mis compañeras, mis compañeros de trabajo, es un lenguaje. Pero nos reunimos solamente caballeros, solamente hombres, es otro lenguaje. Ponemos otra máscara. Máxime que si llevamos años llevándonos bien, ¿no? Máxime si nos estamos tomando una cervecita y un tequilita. Es otro rostro que ponemos. Ah, pero llegamos a casa, no es el mismo lenguaje que utilizo con los amigos, con los cuates, que con mis hijos, o con mi esposa, mi pareja, mi dualidad, no ishnami, no es lo mismo. ¿Mm? Entonces, es por eso justamente lo que dice el hermanito, Tepaxin, el hermanito Yosh, nos dice, para que tú seas el fertilizador, tienes que dar ese rostro. In Ishle, in Yolo. Tienes que trabajar con lo que tú dices y hazlo de corazón. Con el ejemplo, no solo el discurso. El discurso ya sabemos quiénes son los que les encanta estar con su rollo. Ese es su trabajo, estar engañando. Pero nosotros no. Nosotros vamos a tener que trabajar. Y bueno, aquí los colmillitos que vemos aquí, pues acuérdense que son los rayos, ¿no? Los rayos. Es el control de nuestro temperamento. Es el control de nuestras emociones, como tal. Para que puedas fertilizar, tendrás que controlar tus emociones como la hormiguita. Porque bien la hormiguita no está sola. Pudo haberle llamado, a ver, vénganse, miren, aquí tenemos a un cuate que se está burlando de mí y entre todos lo vencemos. Pero ella utilizó más la inteligencia y la astucia. Quiso hacerle entender a ese escarabajo que si ella quiere, lo puede destruir. Pero ella dice, no, tranquilo. Vamos a hacer que entienda, que comprenda este escarabajo. Que todos necesitamos de todos y no necesitamos burlar. Lo mismo con el salmo. Nos habla justamente de saber, enfocar, saber, ver hacia dónde vamos a fertilizar. Es lo que hace las anteojeras del salo. ¿Sí? Si nosotros ponemos nuestras manos, como estas manitas, como las anteojeras, enfocan a un objetivo, por eso lleva sus flechitas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a enfocar? Dentro de su rostro tiene una nariguera. La nariguera habla del equilibrio. Se dice que el desarrollo del equilibrio del cuerpo está aquí. Por eso nuestros ancestros se ponían aquí esta parte, una nariguera, pero no por moda, ¿no? Porque les recordaba vivir en ese equilibrio, vivir en esa armonía. Inclusive algunos se perforaban el tabique nasal, se perforaban los oídos, porque aquí en esta parte, las orejitas, son una parte muy sensible, que para activarlos, con el mismo arete, los podemos activar. Pero nos recuerda de vivir también en era armonía, en ese equilibrio de la vida. En su tocadito, tiene un tocado de color blanco, nos habla
debemos de trabajar con ese pensamiento limpio, puro, que nos ayude a fertilizar. Al mismo tiempo, que miren, aquí tiene, si se dan cuenta, es el tocado este que está aquí, es de Tlaloc, de vivir en armonía, de fertilizar, pero también este lo encontramos en, en una de los tonalti, es la de Quiahuitl. Chequen ustedes en su amoshli, Quiahuitl tiene este tocadito, lluvia, no este que está aquí. Justamente ayer hablábamos de esa armonía de que era de Tlahuizcalpantecutli y de Xutecutli. Tiene estos, miren, estos ataditos de vivir en armonía. Ahora, su tonal chimali, chequen ustedes, tiene color amarillo, con sus tocaditos estos de dos ojitos, de azul, el de fluir, el de ser transparente, el color rojo de la fuerza de voluntad, estos adornitos que representan ceremonias, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12, ¿sí? Las hojitas de malinali, que son la medicina, son 4, por los 4 rumbos, pero aquí hay una hojita que se va quedando, que es el quinto rumbo, que somos también nosotros cuando se presentan los 4 rumbos. Además que tiene un solecito rojo. El solecito rojo es la fuerza de voluntad. El solecito rojo representa a Piltzintecutli, de aprender como un niño. ¿Sí? Bien, ese sería como Tlalocantecutli. Nosotros somos Tlalocantecutli. ¿Se acuerdan que yo les decía? Nosotros somos Tlalocantecutli, los que trabajamos con la fertilidad. Algunos hermanitos dicen, no, es que para ser granicero, tiempero, te tiene que pegar un rayo, ese es el requisito. Ay, caramba, ¿y si me mata el rayo? ¿No? No debemos de ser tan cuadrados, porque justamente el abuelito Lucio Campos, de Morelos, que le pasó esto, ¿no? Que le pegó un rayo y era el único que se le facilitaba conectarse con el tiempo, con las lluvias, pero sus discípulos no tenían esa cualidad, pero sí aprendieron algunas cosas, claro que sí. Por eso yo les digo, es un camino por donde querramos nosotros avanzar, nosotros forjamos nuestro camino. Ujú. Ahora bien, chequen el venadito. Este venadito, ¿no? No está viendo hacia arriba, sino que está viendo hacia abajo. Justo es como se alimenta el venadito, ¿no? Con su hociquito hacia abajo, pero él nos está viendo, nos está observando, nos da como esa cualidad de que está sonriendo. Nos habla del disfrute, el disfrutar del momento, el disfrutar a través de esta intuición, el disfrutar, perdón, el del Ashkan Wanika, sin olvidarnos que somos importantes, ¿no? Ser venadito es ser muy perceptivo. Hoy es un tiempo, hoy es una noche que podamos trabajar con el venadito. Esta noche va a ser el cuarto día de la luna, de cuarto menguante, el día número 4, ¿sí? Fueron 7 días de luna llena, te llevan 4. ¿Qué quiere decir con esto? Es que con eso podemos fluir nosotros, podemos trabajar. Cheque. Ahora, esta casita que tenemos aquí somos nosotros. Esta casa bien fortalecida, cheque. En esta parte
tiene el color amarillo y el color negro. La fuerza la fuerza de la energía interna que tenemos, pero también nos habla de nuestro Tezcatlipoca, que debemos de tomarlo como base. También el color amarillo es el conocimiento, pero también es la conciencia de ese conocimiento. Es una casa bien empoderada y que está dando un sustento, justamente tiene unos tamalitos. Tenemos que alimentar nuestro, tenemos que alimentar nuestro sustento, nuestro alimento. ¿Y cuál es ese alimento, ese sustento? El sustento espiritual, emocional, físico, ¿verdad? Intelectual. Nuestro sustento indispensable, nuestro nahual y nuestro tonal. Este es el cuerpo, nuestra cabecita. Esta es la cabeza de nuestra casa. Nos habla de ese trabajo que nos toca. Chequen, en esta cabeza, ¿qué encontramos? Un matepostli. ¿Qué es matepostli? El hacha. Y esta hacha representa la justicia. Chequen. Tiene la parte de la obsidiana. Está de color rojo. Recuerden que el color rojo representa esa fuerza de voluntad. Representa nuestra energía interna, nuestro tono. ¿Cuál es? Nuestra sangre. Ujú. Y dentro de donde tenemos la agarradera, chequen ustedes, tiene un cuadrito, tiene un círculo y tiene una división. Nos habla ese color blanco del Chipahualistli. Que la justicia que nosotros empuñemos con esta hacha que está aquí, sea una justicia que emana de nosotros, no de lo que lo digan las leyes de la iglesia, las leyes del gobierno, las leyes de mi religión, las leyes familiares. No, yo voy a ser justo. ¿Con quién? Con los demás. ¿Cómo los voy a fertilizar? ¿Cómo les voy a dar mi conocimiento? Aquí tiene dos ataditos, dos mecas. Tiene uno que es rojo con blanco, ¿sí? Que está aquí, miren, ese es el rojo con blanco, y este amarillo con blanco. Nos habla justamente de poder. La cuerdita la cuerdita es como la vida, donde vamos acumulando esos, esos autosacrificios, esa entrega que damos nosotros. En esa justicia. No crean que es tan fácil ser justo con uno mismo y con los demás. Y tanto en forma dual, hay que trabajar con la sabiduría y con nuestra energía interna como espiritualidad, como tonal, nuestro nahual. Miren, de aquí enfrente. Empoderar enfrente de nosotros nuestra percepción. Para dar como ofrenda esta agua, miren, como fertilidad. ¿Y cómo lo vamos como fertilidad? Aquí está la tecocoli. 1, 2, 3. De la tecocoli, ¿no? Que es nuestra palabra, nuestro aliento. ¿Cómo lo damos nosotros? Y esta agua que damos nosotros, hermanitos, chequen, esta es la espuma. ¿Se dan cuenta de la espumita del agua? Y si nosotros hemos observado las olas del mar con el murmullo, con el agua que corre en los ríos, sale espumita, ¿no? Y cuando sale espumita hace este ruido. O el armonía. Dice que nosotros demos nuestra fertilidad en armonía.
que eso que demos nosotros a la otra persona, a las otras personas, que les ayude a vivir en armonía, ¿verdad? Como la hormiguita, que les ayude a vivir en armonía y en paz, como a Quetzamani. Esa Quetzamani, el agua inamovible, ¿verdad? Hermanitos, es tan hermoso este tonal y de masas, hermosísimo, ¿sí? Que en las clases de lectura de Amoshli, que lo vamos a ver hasta el 2025 en enero, como si faltara mucho, ¿no? Unos días. En enero vamos a iniciar un curso los días viernes de lectura de Amoshli, ¿no? Desde Trecenas, Tonalis, Señores de la Noche, las horas de los Nautet, los Imantli, la hora y el cuarto de nacimiento, los rumbos cósmicos, los señores del día, justamente las novenas, los Chicnawis en Puerto Nali, ¿no? Las veintenas, recuerden que leímos los domingos las veintenas, ¿no? Como en cada veintena tiene su esencia, ¿sí? Muy bien, hermanitos. Pues la trecena, aquí está la plegaria, es muy cortita. Y ojalá hoy lo puedan ustedes leer en la nochecita, porque ya iniciamos con la energía de Masat. El día de hoy estamos vibrando con Masat. Y hermanitos, con respecto al día martes, yo voy a grabar un video desde mi celular para enviarle los ejercicios que vamos a hacer con H, ¿sí? A lo mejor en la noche, después de la cena que ustedes vayan a tener, o en la mañanita, en la madrugada, ¿no? Hacen el ejercicio. Yo les voy a grabar un audio, les voy a mandar una fotografía y les mando un audio sobre qué posibles actividades podemos realizar. No crean que los voy a dejar que se la pasen descansando. No es cierto, ¿no? Entonces, este es la plegaria. Dice, no tatzin, tlalocantecutli, no guan, shinemi, y pamonemilis, no yoltona. No chicahualis, campa, ni tlayek, no tlayek chicahualis, cayo. Mi honorable señor fertilizador, camina conmigo en mi existir espiritual, fortaleza, donde podré fertilizar. ¿Sí? Justamente es lo que pediríamos así a grandes rasgos, la fortaleza, que nosotros nos dé esa fortaleza, porque fíjense, me ha pasado a mí, tal vez igual y les pase a ustedes, que por mi ego, por mi tezcatlipoca, ¿no? Porque tengo que darle sabiduría a alguien. Y me ha sucedido en ocasiones, me escriben en el chat ahí del WhatsApp, no los conozco, pero como comparto el número de teléfono en el Facebook, me dicen, oiga maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, dígame. No, pues es que yo quiero saber esto. Y eso, sí, te grabo un audio para que no me tarde yo escribiendo. Le explico. Y después me dice, oiga, muchísimas gracias. Es que son las dudas que tenía por las clases que he estado revisando. Digo, pero pues no está en el grupo de chat de WhatsApp de las clases. Dice, no, yo lo sigo en YouTube. Ah, sí, está bien. No, pues usted lo conozco, yo veo sus videos, he aprendido mucho de usted. Oh, sí, sí, gracias por recordarme. Pero no sé ni quién ni quién es, ¿no? Entonces, es esa parte cuando nos dice que yo sea fertilizador, a veces no sabemos ni dónde. Al igual un hermanito me dice, oiga, páseme su número de cuenta, le voy a transferir un apoyo para sus peques. Le digo, sí, sí, claro. Yo sé que usted no me conoce, pero yo sí lo conozco a usted a través de sus clases. Ah, bueno, está bien, ¿no? Entonces,
nos habla de fertilizar a veces sin esperar. Igual a veces llega la información, ¿no? Muy bien. La trecena, fíjense tan hermoso aquí. La trecena de Semasa. Sí, es la trecena número 3. La primera trecena es Zipacli. La segunda, que es súper importantísimo, porque es mi trecena, Celos. Y la trecena de Semasa. ¿Quién creen que son los regentes? ¿Alguien me lo puede decir? Ocelot, Mm, La puede soltera, ser una. ¿Ah? Tlazolteo, Tepeyolotl. exacto. Ocelos con Tepeyolotli como la misma advocación, pero podemos especificar. ¿Por qué sería Tepeyolotli y no Ocelos, hermanitos? Está sobre un cerro, ¿no? Sobre un tepetlán. Tezucamati, justo eso, claro que sí, porque ¿qué está son la en. advocación de Tezcatlipoca? Sí, también es una advocación de Tezcatlipoca por lo oscuro que está en la montaña, ¿no? Ah, es como una Sí, cueva, ¿no? ¿Te me tiene? como una cueva, claro, ¿no? Ahora, ¿por qué Tlazolteotl y no Tlazoteotl? Díganme usted. Por las lunitas en su falda. Ujú, El claro. Tlacoteo tiene una cruce de huesos, ¿no? Ujú. Canillas. Ujú. ¿Qué más? Por los atributos lunares y por la boca que está comiendo la suciedad. Puede ser, sí. Sí, Permiso cómo no, para sí. hablar. Claro que sí, hermanito. Adelante, adelante. Una mujer. Sí, pues una mujer. Claro que sí, hermanito. ¿Qué más? Ujú. Mm. y está sujetando un niño, ¿no? Como ofrenda. Mm, podemos decir que es como lo está dando una ofrenda. Puede ser así, pero no tan así directo. Puede ser. Pero Y el niño chequen su. Ah, posición, o sea, tiene una posición específica con sus manos, la manera en la que él está, no sé, bueno, lo estoy viendo y estoy tratando de analizar qué puedo entender de la imagen, pero sí se ve que está dando algo, un mensaje muy poderoso. ujú. Tiene el uso de tejer, ¿no te más tiene? Ajá, el uso de tejer que está aquí, miren. Ajá. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar con Tlazolteotl? Los atributos lunares. Ajá. Tiene un chimali, ¿se dieron cuenta que es chimali? Ujú. Bueno, ahora bien, en esta parte, para leer esto, es súper interesante. Fíjense, una de las cosas que ya hemos encontrado, que decimos, es el que come la suciedad, la que come la inmundicia, es la que come la basura, ¿no? Así decimos a veces. Es una advocación de la Madre Tierra, es una advocación. La Madre Tierra tiene varios nombres, uno de ellos Tlazolteotl, el otro es Tlazoteotl, el otro es Tonantzintlalli, el otro es Coatlicue, la otra es, ¿qué sería? Teoinan, ¿no? La gran generadora de la naturaleza, pues es la Tierra. Bueno, ahora, pero nos vamos a enfocar en esto. Fíjense bien. Decimos aquí, está un ocelos, claro que es un ocelos que está aquí. Pero al momento de que nosotros veamos que está sentadito a través en este tepetl, es tepetl. Tepe yolo tli, ¿no? Que aquí está, Tepeyolotli.
el camino hacia el corazón, el corazón o el espíritu, hacia el corazón o hacia el espíritu de la montaña o del cerro. Ojo, recuerde que un cerro, un tepetl, también representa esta casa. Cuando vimos nosotros Cali, ¿no? ¿Se acuerdan de Cali? La energía de Cali, su regente es Tepeyolotl o Tepeyolotl. Casa, templo, nuestro cuerpo físico. Muy bien. Ahora, dentro de la estructura gramatical podemos encontrar de esta manera ese Yolotl, corazón, que es muy parecido también con decir Yoli, vida. ¿Pero por qué muy parecido? Porque gracias al corazón da vida, ¿no? Existencia, Ostli, camino, destino, cuerda de la existencia, ¿sí? Ostli, es nuestro camino, también es nuestro destino, es el camino. Entonces, ¿qué quiere decir Tepeyolotli? Podemos interpretarlo, interpretarlo, porque traducirlo no le encontraríamos congruencia. ¿Por qué? Porque al momento de traducirlo, generalmente nuestra mente se va hacia la parte de la Real Academia Española o del español castellano mexicano. Y cuando estamos razonando con ese pensamiento, se nos va a dificultar, nos va a costar más de comprenderlo con el pensamiento náhuatl. Yo sé lo que les digo. Entonces, podemos interpretar Tepeyolotli como el camino hacia la montaña, trabajando desde el corazón, emociones, pensamientos, sentimientos y una vida espiritual. Al conocer nuestro camino, nos autoconocemos y nos autoencontramos. ¿Qué quiere decir? Que en este camino de nuestra vida debemos de conocer que nuestra montaña, ajá, por eso dice la hermanita, Tepeyolotl es una advocación de Tezcatlipoca. Claro que sí, es una advocación de Tezcatlipoca. Inclusive se dice que es un nahualito de Tezcatlipoca. ¿Saben quién es? Ocelot, el señor de la noche, Tezcatlipoca, el de lo oscuro, pero no como maldad, no, de ninguna manera. Recuerde que para este pensamiento, tanto en la oscuridad hay maldad, hay bondad, tanto en la luz hay bondad y hay maldad. Pues si quisiéramos interpretarlo así. Ahora bien, hermanito, esta parte que nos habla de Tepeyolotli va mucho más allá, hermanito. Nos habla de ese conocernos, nos habla de ese que en este camino, como vamos avanzando, conocer nuestra mentalidad, nuestra percepción, conocer cómo generamos estos emociones, este conocimiento, este pensamiento con estas emociones, cómo generamos esos sentimientos, ¿no? Y esos sentimientos nos hacen sentir súper importantes con nuestro ego. Tiene relación con mucho con el ego. Si tengo sentimientos de su superioridad, ¿no? Como en los celos, ¿no? Cada rato está limpiando su pelaje, lo cuida que no se manche.
Es el ego. Es muy analítico, acecha. Acecha. Y justo dentro de esta montaña encontramos que esta es una cueva, claro que es una cueva, y dentro de esa cueva nos dice que hay energías con los que nos podemos conectar. Y recuerden que en las cuevas son portales hacia el Mictlán. Pero recuerda que también nos dice que en cada uno de estos rumbos, que son 4 rumbos, encontremos justamente la sabiduría, la iluminación, el concentrarnos de la esencia de la miel que nosotros buscamos. Y chequen, miren, estos algodoncitos. Son 4 también los algodoncitos. Recuerden que el algodón nos habla de tejer, de hacer algo con mucho trabajo. Ese es uno. Enfrente de Tepeyolotl encontramos algo muy importantísimo. Chequen. Es un chimali. ¿Para qué nos sirve el chimali? Para defendernos, ¿no? Ante cualquier ataque. Y en el círculo tenemos un círculo de color azul. Tiene partes que tienen la forma de ¿quién? De coal. Mire. Pero está en color azul. De Zipacle. Ajá, de Zipacle. ¿Qué nos dice? Recuerden que también nosotros somos coal, ¿no? Que veíamos la energía. Dice que nuestra defensa, que nosotros debemos de fluir. En esta defensa debemos de fluir. No siempre pasárnoslos defendiéndonos. Es que no, tenemos que ir avanzando. Desde la energía interna, empoderando estos 3. La triada. Que en el conocimiento de los trinitarios, claro que es otro rollo, pero bueno, en el de nosotros es el de crear un tercer elemento, crear cosas nuevas. Tú te debes de defender, pero también tienes que crear para algo, creer para crear, creer para crear. Debemos de volar en estos 4 rumbos, son 4, debemos de empoderar estas 4 extremidades. Debemos de empoderar nuestros 4 poderes psíquicos como defensa, pero como dirección. Ojo, chequen las flechas. Chequen las flechas. En la parte de arriba, en la parte superior, encontramos que cuántas puntas de flecha deberíamos de encontrar aquí en la parte inferior. 4. ¿Y cuántos aparecen? 3. Aparecen 3. ¿Qué creen que nos enseña? Que trabajamos la parte superior, que trabajamos en los 4 rumbos y en las 3 puntas, la triada o la transmutación hacia un nuevo ser, ¿podría ser, maestro? Sí. Lo que dice sí, es lo correcto. Pero ¿qué más? ¿Por qué creen que se desaparece la otra flecha? ¿Se ofrendó? ¿Por qué no? ¿Perdón? ¿Se ofrendó? Puede ser que se ofrendó. Es porque está Puede enfocada ser que trabajamos. hacia el interior de nosotros. Claro. Sí, Puede hermanita, ser perdón. más bien que trabajamos el tonal y el náhuatl. Ajá, claro. Sí, todo eso que dicen es eso, hermanitos. Trabajamos con los 4 rumbos. Traemos la energía, ¿no? Pedimos, recuerden, agradece por todo lo que se te da, por todo lo que no se te da. Pero también nos habla de
de comprometernos. Ahora bien, sí baja esa información, pero esta flecha que ya no aparece, quiere decir que queda en nosotros, dentro de nosotros. Debemos de enfocar, de bajar esa información sin olvidarnos en nuestro ser interior, algo que no se puede ver, solo se puede sentir. Conocimiento que sí podemos sentir y conocimiento que simplemente no se puede ver. Igual como decíamos, las tres flechas son los tres objetivos principales, que nosotros también nos recuerda que tenemos la energía femenina, la energía masculina, y al unirlo, se crea, cuando vimos con Zipacli, se crea una nueva. ¿Cuál sería? Nuestra creatividad. ¿Y qué es creatividad? Crear una actividad. ¿Y qué es crear una actividad? Sería un proyecto, un nuevo hábito, ¿no? Combino la energía femenina, ¿cuál sería? Lo amoroso, lo empático, lo hermoso, que lo veo, que amo lo que voy a hacer. Energía masculina, lo empodero con esa fuerza de voluntad de un guerrero que lo tengo que lograr. Lo uno, ¿qué quiero? Ahora le lanzo la flecha, ¿no? Y tiene, si se dan cuenta, tiene, miren, esta parte de Zipacli, su colita de Zipacli que está dentro de, ¿no? Y dentro de esta manita de Zipacli, la partecita de Zipacli, como si fuera una mandíbula, tiene 3 colmillos, a la vez que aquí adelante tiene el TECPAL. El TECPAL también nos recuerda de qué. El TECPAL nos recuerda el conocimiento ancestral. Es muy antiguo el TECPAL, que fue forjándose con mucho trabajo. Es el conocimiento también. Recuerden que el TECPAL, el cuchillo de pedernal, también es como una antorcha que vamos guiando, ¿sí? Que nosotros como creadores de algo nuevo, tenemos ese conocimiento que vamos a ir guiando. A la vez que todo eso que nosotros vamos a ir caminando con ese conocimiento, a veces nos va a doler, ¿verdad? Nos va a doler, nos vamos a enfrentar a dificultades para lograr esta bandera. Chequen, aquí la bandera no lo eleva, sino que lo trae un poquito escondidito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tus logros, pues no están como para presumirlos, sino que interiorízalo, trabájalo en ti. La, realmente lo que representa aquí sería la humildad. O sea, sí conoces, sí eres muy bueno y con eso te puedes defender, sí, pero vamos a trabajar la humildad, ¿no? Y aquí está Tlazolteo, viene de Tlazoli también, pero es como la señora, la transmutadora de lo maduro para transformarlo en algo útil. Y es lo que hace nuestra madrecita tierra, ¿no? Un animalito muerto, entierra. Una persona se muere, vámonos a la tierra. Que algunos ahora los incineran, ¿no? Y todo eso. O algunos los incineran y después sus cenizas los van a tirar ahí en el bosque, en algún lugar especial, en el río, en el mar, ¿no? Para regresar a la gran fuente. También nos habla, dice Tlazoli, algo que está seco o ya se utiliza por el desgaste, ya no se utiliza por el desgaste, ya se utilizó también por el desgaste y se va a la tierra. Teot, la energía sagrada. Entonces, nuestra madrecita tierra, que vemos aquí como nosotros lo estamos visualizando, hermanitos. Tlazolteot siempre lo vamos a identificar, como dicen ustedes, estas conchitas como lunitas. ¿Pero por qué? Justo como la luna, ¿no? Que siempre está en constante cambio, en constante ciclicidad, pero también está en constante fertilizar. Ahora, lleva a un personaje, ¿no? Que le está mostrando, lo agarra del cabello, le está mostrando realmente lo que es vivir. Él está bien empoderado en color rojo,
Pero chequen, su mirada, así que aquí como está su mirada, es como una mirada de asombro, como una mirada de espanto, de emoción, ¿sí? Es como cuando alguien te guía, te muestra algo que buscabas y ahora sí lo encuentras, ¿no? Porque lo ata, si se dan cuenta, con este mecatito blanco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Déjate guiar por la solteo, que te enseñe que todo es procesal, es algo que lo puedes procesar. Y esto te puede ayudar como guerrero utilizando tus dos flechas. Aquí sí están las dos flechas, con plumas de águila y los está enfocando hacia arriba. Dice, déjate guiar para que esa enseñanza que te da Tlazolteotl te pueda servir hacia la direccionalidad de tus objetivos. No importa qué tan elevados sean tus objetivos. Lo que importa es la actitud con la que tú puedas trabajar. Al mismo tiempo, su vestimenta todo es de color azul, turquesa. ¿Qué nos dice? Fluye justamente como la luna, fluye. Déjate guiar por estos ciclos de aprendizaje, ciclos de vivir, ¿sí? Y vívelo en armonía, por eso le ponen su nariguera. Su Ixcuamecatl de color blanco, ¿no? Nos recuerda nuestros pensamientos limpios y puros y que nosotros podemos percibir y encontrar información a través de estas antenitas que tenemos, que son muchitos, ¿no? La percepción. En su copili o en su tonal chimal o chimal tonal, está de color blanco, ¿no? Como su aura. Y su función es eso. Aquí como vemos nosotros muchas, como, podemos decir como basuritas, como cosa que ya se utilizó, que lo transmuta, esa es su energía vital, ¿sí? Y dentro de su chimali, vean ustedes cómo lo retoma, como que lo está abrazando, chequen su mano, ¿no? No lo empuña, dice, ten, no, lo abraza. Nos enseña que debemos de abrazar nuestros objetivos, pero también de saberlos defender, nuestros objetivos, nuestros anhelos, ¿verdad? Y que debemos de encarnar también, debemos de trabajar, no encarnar, debemos de trabajar este tejido, debemos de hacer ese tejido para obtener nuestro sustento. Que en palabras muy modernas podemos decir, la Tlazolteotl representa las 3 R. Reusa, recicla y reutiliza, ¿no? Eso es lo que representaría, es una energía sagrada. Y aquí está en las trecenas. En la trecena de Semasar nos enseña que debemos de trabajar con esto, con nuestro escudo, al igual que también Tlazolteotl nos da nuestro propio escudo, ¿verdad? Nuestro propio trabajo, ¿verdad? Ahora bien, este personaje le muestran algo muy hermoso. Este contenedor que ustedes ven aquí, está de color blanco. Recuerden que el color blanco es la pureza, es el chipahualistli, lo más limpio que podemos dar como ofrenda. Nosotros, Tepeyolotli contra los solteos nos están enseñando de poder encontrar este sustento hermoso. Ahora bien, este sustento hermoso, este pequeño círculo que vemos aquí de color jade, lo encontramos aquí, miren, en este chimali, chimalpaleuilistli, como el escudo. Aquí lo encontramos también y aquí lo encontramos. Este es el pequeño circulito, pequeño arito de Kiawitl, de la fertilidad. Dice,
Da tú el sustento, date tú mismo el sustento. Es lo que nos está enseñando la serpiente. Tú eres sustento, dice, y lo está señalando con su lengüita, una percepción. Date como sustento. Miren, aquí hay muchos tamalitos. El sustento. Dentro de ese sustento que tú vas a dar, lo vas a encontrar ¿a dónde? Tú como creador, como Zipac, tú como Coatl también. Estos puntitos, estos cuadritos amarillos como Coatl, como Tonatiuh, generando desde tú como solecito, que tú puedas dar el sustento y que tú puedas dar conocimiento y puedas dar transparencia, fluir como el agua. En la parte de arriba nos pone una franja de color rojo que representa la fuerza de voluntad de dar lo puro. Pero chequen ustedes aquí, la espumita no es de color blanco, es de color amarillo, lo cual nos indica que aquí nos está diciendo debemos de dar ese conocimiento, esa experiencia que nosotros tenemos al momento de dar ese conocimiento, esa empatía, esa fertilidad en todos los ámbitos de la vida. Y bueno, al mismo tiempo podemos encontrar aquí, ¿no? Chequen esta luna femenina, pero también como sol, que es imperceptible, es como el Islaculió, que el que no ve con los ojos, sino con la percepción, por eso está con la energía femenina, dice. Recuerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerda que hay algo imperceptible. Ajá. ¿Cuál sería eso imperceptible? ¿Tu Nahual? Tu energía interna, perceptiva e intuitiva, con tu energía femenina. Entonces quiere decir, en este Mazat vamos a trabajar con nuestra energía interna que nos ayude a transmutar todo este cambio, para que este cambio lo demos como sustento, para que cuando nosotros vayamos como fertilizadores a pedir la lluvia y a dar fertilidad, recordemos que nosotros estamos dando de nosotros mismos esa ofrenda tan hermosa, ¿no? ¿Qué nos dice? Aquí está, miren, el número 13, la trecena número 3. Semazar, uno venado, nos mueve a trabajar con nuestra percepción, tanto externa como interna, las dos cosas. Por eso aquí nos presentan mucho como dualidad. Es energía femenina, él es energía masculina, pero representa a la misma tierra. Nos llama a poner atención en todo momento a nuestro entorno inmediato y a nuestro mundo emocional interior, ¿no? Nos llama a estar atentos como el venadito. También nos dice que en esta trecena debemos de percibir, a respetar y honrar aquello de donde nos viene el sustento y a aceptar nuestra responsabilidad en la vida. No victimizarnos, no, hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, del sustento que estamos dándole a esta hermosa computadora, a este hermoso corazón, nuestro hermoso colibrí, cómo lo estamos trabajando. Buscando el equilibrio, la armonía y lo elevado, lo solar en ella, en esta vida. ¿Cuál es lo más elevado? Servir a los demás. ¿Cuál es el rumbo de Cihuatlampa? El rumbo de la percepción, que es el rumbo del oeste, el poniente. Su color rojo, fuerza de voluntad, y sus regentes Tepeyolotl y Tlazoltec. Aquí ya lo veíamos, esto.
nuestro trabajo como Tlalocantecutli. Ahora sabemos que nosotros somos Tlalocantecutli, que somos una energía tan hermosa. Nuestro trabajo con Tlalocantecutli. ¿Cómo fertilizas a todos los que te rodean? ¿Cómo dice? El trato. ¿Qué es el trato? El trato con nosotros o con nosotras. ¿Cómo? Nosotros tratamos a los que nos rodean y cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Cómo nos estamos tratando cada uno de nosotros? Yo cómo me trato en el ámbito espiritual. ¿Me acepto como soy? ¿O sigo renegando de mi gran poder que yo tengo? En el ámbito emocional, ¿qué emociones estoy trabajando? En el ámbito de la fortaleza, en la salud, en lo profesional, en la parte económica, en la parte de la intuición, en la percepción, en la parte de la comunicación telepática. Ahora, ¿cuáles son las habilidades y cualidades con las que cuentas y cuáles te gustaría realizar? Además de ponerlo al servicio de los demás. A lo mejor es la medicina, a lo mejor el trabajar con temazcal, a lo mejor es preparar jabones, shampoo de manera artesanal. Es la fertilidad que yo dé con el conocimiento también, ¿no? Y aquí nos lo muestra Tlaloc, ¿sí? ¿Cómo estamos empoderando a alguien más que se deje fertilizar? Miren, esta es una posición meditativa. Estamos ofrendando flores, como nos lo está mostrando aquí Tlaloc, o simplemente vivimos por vivir. Ese sería como un ejercicio que podamos hacer. Vivir en correspondencia, vivir en armonía. Dice, una gota de lluvia por una gota de sangre. Nos habla aquí de la reciprocidad, la de la comunión con lo elevado, con lo divino. Esta es una práctica que se realiza aquí en Guerrero, justamente Acatlán. Acatlán, hay otro municipio también, que son como 2, 3 municipios que hacen esta ceremonia, ¿no? Que él es el Tecuani, Tepeyolojli, el espíritu de la montaña, que va a agradecerle justamente a la montaña, pidiéndole fertilidad, pidiéndole conocimiento, pidiéndole fortaleza. Inclusive en esta ceremonia hay golpes y la intención es que sangre el otro para que esa sangre le demos a la madre tierra como una ofrenda, ¿verdad? Que representa la fertilidad. En esa reciprocidad. Yo te doy sustento, pues también dame mi sustento, ¿no? De hacer esa correspondencia. ¿Qué vamos a hacer? Uno de los ejercicios, visitar a Tepeyolotli, visitar a una montaña. El día de hoy algunos hermanitos ya mandaban las fotografías, ¿no? Que fueron a la montaña a darle una ofrendita a los lugares sagrados. Qué bueno. Cuando vayamos, hermanitos, a esta montaña, hagamos este ejercicio. Estamos tan acostumbrados de ir y empezar a ver, a juzgar, híjole, los árboles como que ya se están secando las hojas. Mira ese arbolito cómo va de torcido, no está creciendo derecho. Ah, mira, ese arbolito no crece, ¿qué tendrá? No, vamos a silenciar la mente. La mente es el que juzga a veces, la mente es el que cuestiona, el corazón. Vamos a enfocarnos lo que sienten nuestros órganos internos, pulmones y estómago, ¿no? Vamos a hacer esa respiración, a tranquilizarnos, a conectarnos, sin no antes recordarles que hay que pedir permiso para entrar a la montaña, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Sentir la vibración de la tierra. Por lógica, tenemos que entrar con los pies descalzos, también hay que cuidar cómo está el terreno, si está muy accidentado, hay mucha piedra, también no pretendemos lastimarnos, pero llegamos a un lugarcito donde
podamos sacar nuestros guarachitos, nuestros tenis, nuestros zapatos, hagámoslo. Y callemos nuestra mente, dejemos que nuestro corazón trabaje sin generar ninguna emoción y conectarnos con la madrecita tierra, con su vibración. Sentir la vibración de la tierra. Es muy interesante sentir esa vibración de la tierra, la vibración de los árboles, de las aves, de los insectos, del aire, de todo lo que nos rodea en general. Tener presente que muchos de los seres se comunican por vibración, ¿no? A veces queremos que el arbolito me diga con sus palabras. No, tienes que sentir su vibración. Las aves, con su canto, nos comunican muchas cosas, ¿verdad? Caminar descalzo o descalza para sentir la vibración de Tlazolteotl y Tepeyolotl. Es básico. Para los que ya lo hemos hecho, es totalmente diferente llegar y andar con los zapatos que quitarte los zapatos y empezar a sentir la tierrita. Es muy hermoso. Conectarse realmente. E ir con esa mente muy abierta, es decir, y con mucho respeto, vengo aquí con ustedes a no perturbarles ni quitarles su espacio, no, yo vengo a realmente con respeto, ¿no? Entonces es uno de los ejercicios que podemos hacerlo, ¿verdad? El tepeyolo, sí. A ver, me parece que sí, había otra parte de la presentación. A ver, permíteme. No, ya son todos, hermanitos. Son ejercicios que podemos hacer, ¿verdad? De vibrar con las energías, de encarnar, a lo mejor esta noche que pasó viajamos a Mictlampa, pero ahora sí vamos a trabajar con la energía de nosotros. Visitar la montaña, algunos ya lo hicieron, pero que tuvieran la oportunidad, vayamos y recordemos cómo vamos a fertilizar a los demás, ¿verdad? Y fertilizarnos nosotros, ¿verdad? No olvidarnos que nosotros somos los fertilizadores y por si nos llega a causar esa duda, podamos imprimir esto y pegarlo ahí donde nos vemos en el espejo todos los días. De preferencia, hermanitos, impriman estas imágenes, que es de todo un amoshli, y péguenlo en algún lugar. En algún momento de la noche, del día, cuando se sientan bien relajados, observen. Es súper importante observar el color de piel del regente, los colores, los matices y todo, desde los ojos, desde las posiciones como tienen. Es importantísimo que podamos entenderlo estos amos. ¿Sí, hermanitos? Bueno, entonces, vamos a ponerlo en práctica. Que nosotros fertilicemos como el agua. Y no tan solo no se queden con esta información. Practíquenlo e investiguemos ahorita con las grandes tecnologías que tenemos, ¿verdad? Preguntémosles cuáles son esas cualidades del venado. ¿Cuáles son las cualidades del agua? Muy interesante. ¿Sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo y les pido encarecidamente intentemos hacer los ejercicios. A lo mejor no me puedo ir a la montaña, pero, perdón, pero ahí en un parquecito o en un lugar natural donde yo pueda concentrarme y hacer mis reflexiones, mi introspección. ¿Qué tan poderoso soy?
Y todos estos 20 tonales los tenemos en nuestro cuerpo. Si queremos, los empoderamos, los aplicamos y floreceremos. Hermanitos, de mi parte es cuanto. No sé si alguien quisiera compartir algo, pues les agradezco también de que me hayan acompañado el día de hoy. Y sabemos que es domingo. No, pero bueno, el aprendizaje tiene que seguir fluyendo. Hermanitos, les agradezco infinitamente. Tlazocamati, maestro. Tlazocamati, Nocnivan. Que descanse, abuelo. Igualmente, hermanitas. Gracias. Tlazocamati. Bueno, igual. Tlazocamati, Tlazocamati, maestro. Mastani. Ahorita es que mostrar. Temitasque, Nagniva, Temitasque, Mostla.